respecto, burlándose porque en aquella entrevista que le hice a su entonces técnico Matías Almeida, que me habló y con el cual cuadramos una entrevista y me habló para que de alguna u otra manera limáramos ciertas asperezas, yo le dije que Tigres le iba a golear. Tigres lucía como el favorito en esa época, en el 2017, las Chivas Rayadas del Guadalajara traían una racha en la cual no ganaban, pero iban avanzando eventualmente paso a paso y fase a fase en la liguilla del fútbol mexicano. Y lo que le contesté a Alan Pulido, sí, es que esa final, de no haber sido por un craso error de Luis Enrique Santander, quien desde entonces no les ha vuelto a pitar de local, Chivas no hubiera ganado aquella final. Tigres era un equipo superior. Y yo le pregunto a Alan Pulido, y me gustaría platicar con Alan Pulido, de hecho le he mandado algunos mensajes a su teléfono en WhatsApp y no me ha contestado, vamos a reunirnos, vamos a hacer una entrevista, vamos a platicar al respecto. ¿Qué ha pasado desde aquel 2017? Las Chivas no han vuelto a ganar un título de liga. Es más, ya suman varios torneos en que no clasifican a la liguilla, porque lo sostuve. Era más una cuestión circunstancial como ganaron aquel título que una cuestión de ser un modelo deportivo de éxito. Bien, le mando entonces el mensaje a Alan Pulido para que nos juntemos. Voy a mandarle otra vez otro mensaje por WhatsApp para hacer una entrevista. Saludo a mis compañeros Roberto Gómez Junco, Jared Borghetti, Mauricio Imay y quien les habla, Álvaro Morales. Señores, buenas noches a todos. Por cierto, un técnico de Pulido fue el Tuca Ferretti, y quiero que revisemos las siguientes declaraciones, porque en el fútbol mexicano se habla de escuelas o de filosofías, como por así decirlo, la cosmogonía con la cual se entiende el fútbol, el lavolpismo y el lapuentismo. Y un exjugador de Ricardo el Tuca Ferretti, el Chima Ruiz, dijo lo siguiente: yo creo que no hay técnico más efectivo que el Tuca. Los números así lo reflejan a lo largo de toda su carrera, y referente a las corrientes, yo hablo mucho con él y le he dicho, hay lavolpismo, hay lapuentismo, y le digo, ¿y el tuquismo cuándo? Es hora de que compartas cosas, le dice el Chima Ruiz a el Tuca, de que platiquemos. Roberto, buenas noches, te mando un abrazo a la distancia. ¿Sería justo en este colectivo popular de que existiera un tuquismo, por así decirlo? Buenas noches, Álvaro, un abrazo para todos. Bueno, debería existir, yo creo que es el mejor técnico en mucho tiempo en el fútbol mexicano. Ya sé que es muy criticado, llega a dominar a tal grado una forma de jugar con sus equipos que a veces no se sale de la misma, ¿no? Pero es un caso inusitado, tantos años sin dejar de dirigir, tantos años con éxitos rotundos en Chivas, en Pumas, ahora con los Tigres, y siempre con la mano muy clara de él en el equipo, ¿no? Yo no sé qué tanto exista de veras el lavolpismo, el apuentismo. Manuel Apuente, excelente técnico. La Volpe, más allá de la escasez de títulos, creo que también dejó cosas, o ha dejado cosas importantes en el fútbol mexicano. No sé quién dirigió después como la Volpe, si Miguel Herrera en el inicio, si en algún momento Daniel Guzmán, el profe Cruz, como la Puente, no recuerdo a uno que yo diga, quizá Raúl Arias intenta que sus equipos jueguen parecido a como jugaban los de la Puente. O sea, no sé realmente a qué grado lleguen a desarrollarse dichas escuelas, pero si se trata de imitar a un técnico, tienes que imitar a los más grandes, y para mí, Ricardo Ferretti indudablemente lo está en la historia del fútbol mexicano. Quien ha sido un lavolpista confeso, y de hecho fue su técnico, es nuestro compañero Jared Borghetti. Jared, en cuanto a títulos, el Tuca es mucho más que Ricardo Antonio Lavolpe, pero en formas, ¿te sigues quedando con las formas del fútbol del argentino? Mira, no me tocó ser dirigido por Tuca Ferretti, y me hubiera encantado. Es un técnico ganador, como ya lo comentan, el más ganador de esos que mencionas, muy trabajador, muy exigente y con una continuidad, y eso habla de que siempre hace bien las cosas. Sumándole a lo que decía Roberto, que le mando un saludo también a Mau y obviamente a ti, Alvarito, creo que ¿qué es lo que ha pasado con este tuquismo, como lo dice el Chima? Que a lo mejor los auxiliares que ha tenido el Tuca o los jugadores que ha tenido el Tuca en sus equipos no han terminado siendo técnicos y han hecho algo interesante, ¿no? Como sí el caso de La Puente con Arias, o que también tuvo a Luis Fernando Tena o algunos otros más, ¿no? El caso de La Volpe, a Rubén Omar Romano, a Daniel Guzmán, al profe Cruz, al Piojo, y súmele así, ¿no? Algunos otros más.
Es por eso que creo que a lo mejor el estilo del Tuca no ha pegado tanto o no ha tenido esa fuerza como debería de tenerla por lo que ha hecho hasta el momento en su carrera como técnico. No sé si más como técnico que como lo fue de jugador, ¿eh? O sea, Mauricio, te mando un abrazo, saludos y buenas noches. ¿No hay tuquismo porque el Tuca no ha generado pupilos, por así decirlo? Igualmente, Álvaro, buenas noches y fuerte abrazo para todos. Yo de repente no entiendo por qué tanta crítica y por qué tantos cuestionamientos en torno al trabajo de Ricardo el Tuca Ferretti. Para mí es uno de los técnicos más ganadores, ahí están sus números, 7 títulos de liga, nada más y nada menos. Y a los técnicos se les califica o se les evalúa por lo que consiguen y por el estilo de juego que pueden llegarle a imprimir a un equipo. Y si alguien tiene claro a qué tiene que jugar su equipo, es el propio Ricardo Ferretti, un técnico efectivo y que le imprime el sello a un equipo en donde le toque trabajar. Tú sabes muy bien, no importa contra quién, ni cuándo, ni en dónde juegue Tigres, tú sabes muy bien a lo que juega. A mí no me gustan sus formas de cómo desarrolla el fútbol sus equipos, pero ¿es dominante? Sí. ¿Te quita la pelota? Sí. ¿La posee? Sí. ¿Es efectivo? Sí. ¿Gana títulos? Sí. ¡Ojo! Pero no todo eso es difícilmente refutable, pero Roberto, en ese sentido, ¿no queda el Tuca a deber en las formas? Y yo leía una columna que publicaste hace unos días con una serie de frases en donde mencionabas que también las formas son importantes. ¿Al Tuca no le importan las formas? O sea, es uno de estas excepciones o de tantos técnicos que van más a lo común a ganar como sea. No, yo creo que sí le importan. Y a mí en lo particular me gusta la forma en la que juegan los equipos de Ferretti en términos generales. En los últimos tiempos sí sientes que con el poderío de los Tigres podría desarrollar un fútbol más ofensivo porque tiene elementos de sobra para intentarlo. Pero domina a tal grado el adueñarse de la pelota, de la iniciativa, el saber funcionar en bloque, el jugar equilibrado, partiendo siempre, claro, de una buena defensa, lo domina a tal grado que a veces no ves las variantes o la flexibilidad en el funcionamiento que quisieras ver y quizá que hacen a veces más atractivo el fútbol de otros equipos. Pero cuando lo que dominas te da resultado y lo haces muy bien, no tienes por qué intentar cambiarlo. Si se acuerdan, Ferretti en aquel pequeño lapso en el que dirigió muy bien a la selección, en aquella primera etapa o segunda, no en la más reciente, cuando va al partido crucial contra Estados Unidos por el boleto para la Confederaciones, creo que era, y nos sorprende a todos porque pone en la cancha una formación y una forma de jugar muy distinta a las que acostumbra. ¿Por qué? Porque no había tenido tiempo de trabajar en otra cosa. A los elementos que vio, dijo, los voy a acomodar de esta manera. Si mal no recuerdo, hay 3 nominales centros delanteros en el ataque, obviamente no fungieron como tales los 3 y sorprendió a Klinsmann. Klinsmann se tardó mucho en entender qué pasaba, aunque termina ganando apenas el equipo mexicano. Pero a mí sí me gusta la forma de Ferretti, creo que él también respeta la forma de jugar, no es nada más volcarte al frente porque sí, es tener el balón, jugar en toda la cancha, aprovechar todo el ancho de la misma para atacar. Y yo pensaría que la falta de funcionamiento de los últimos tiempos de los Tigres se deben más a los jugadores que a Ferretti. No es fácil, y Ferretti es el único caso, no es fácil que un técnico convenza a sus jugadores de hacer lo mismo durante tanto tiempo. No hay otro caso en México de un técnico que logre que su equipo juegue igual durante 3 o 4 años. Tiene el carácter para ello, sin duda alguna. Ahora, Jared, ha alcanzado Ricardo Tuca Ferretti a Nacho Treyes con la cantidad de títulos. ¿La Volpe con estos Tigres hubiera hecho lo mismo o hubiera quedado a deber? A lo que voy ¿el Tuca es gracias a estos Tigres o los Tigres son gracias al Tuca? Porque antes sí ganaba títulos también el Tuca, pero no tan seguido. No tuvo una época dominante, ganó uno con Chivas, luego lo de los Pumas. ¿Ricardo La Volpe hubiera conseguido lo mismo? ¿El Tuca, si no hubiera tenido los Tigres, hubiera conseguido esto? No lo sé, sería difícil. Creo que pero hay que entender ¿qué creerías más? La forma. Yo creo que no, la verdad. ¿Por qué? Porque La Volpe siempre lo ha dicho, para él siempre ha sido difícil el comunicarse, el convencer a jugadores de nombre.
hacerlos trabajar de la manera que trabaja la Volpe es muy diferente a la manera que trabaja Tuca. Y mira que a lo mejor Tuca, por lo que hemos visto en muchas ocasiones, es tan exigente, tan gritón y todo lo que tú quieras, pero tiene otra forma de ser y logra conectar con los jugadores. La Volpe es muy difícil. Él tiene que trabajar mucho con jóvenes, a los cuales tiene que inundarlos de trabajo, de ideas y de opciones, y que se hagan lo que él quiere, nada más. Creo que Tuca, no me ha tocado trabajar con él, pero tiene otra forma de trabajar, otro convencimiento que solamente él sabe por qué tiene este éxito y por qué lo ha tenido con Tigres. Bien lo dice Gómez Junco, convencer a jugadores que ya tienen tanto tiempo con él, jugadores que a lo mejor hasta cierto punto pueden sentirse súper importantes, al final terminan manteniendo la línea con el Tuca Ferretti, y ese es un gran mérito de él. A ver, Mauricio, si ha tenido esos equipos poderosos, ¿por qué ha quedado a deber en el plano internacional? ¿Por falta de capacidad o falta de interés en los torneos internacionales? Y ojo, llegó a una final de Copa Libertadores y luego ya han salido versiones de que el equipo tenía miedo cuando iba a salir al Monumental. Sí, yo no creo que haya sido por falta de capacidad, porque bueno, siempre ha tenido muy buenos planteles Ricardo Ferretti, y al técnico no se le puede cuestionar, a este técnico no se le puede cuestionar la capacidad o el talento, porque nos lo ha demostrado a lo largo de los últimos años. Quizás sí tiene que ver un poco más con interés, ¿no? Aunque llega a esa final de Copa Libertadores, y me parece que se queda muy cerca, sobre todo en el partido de ida. Ahí me parece que queda eliminado el conjunto de Tigres ante River Plate, porque en el partido de ida no es tan inferior al conjunto de River Plate, el equipo argentino, inclusive teniendo dos jugadas muy claras de gol, y si las hubieran consolidado, si hubieran reflejado esa superioridad en el marcador, bueno, otra cosa hubiera sido en el partido de vuelta. Al final terminan perdiendo ese título y han seguido quedando a deber en los torneos internacionales, y en algunos, sobre todo hablando de Conca Champions, bueno, sabemos que no ha presentado a sus mejores planteles, sobre todo en ediciones anteriores. Roberto, ya mencionabas que a ti sí te gustaba el fútbol de los Tigres con el Tuca Ferretti. ¿Te gusta más ese o te gustaba más el de Vucetich en su esplendor con Rayados de Monterrey, y por qué? Hablas de dos equipazos, ¿eh? A Víctor Manuel Vucetich, otro gran triunfador, que también en algunos lapsos de su carrera se le ha criticado, dizque por ser defensivo, y es otro técnico que le da preponderancia al equilibrio. Lo que pasa es que en aquel entonces, si tenías adelante a Suazo y Aldo de Nigris como una pareja fenomenal, ¿no te gustaba complementaria, más ese? Pues lo hacías valer en tu fútbol ofensivo, ¿no? No, dos equipazos. Lo que pasa es que la etapa de Tigres, bueno, en ambos casos yo te diría que los Tigres de Ferretti, no los actuales, pero sí en general los de los últimos años, son los mejores Tigres en la historia. Y ahorita mencionaste al mejor Monterrey en la historia, que es el de Víctor Manuel Vucetich. Similares en cuanto a nivel, aunque distintos estilos. Híjole, pero eran más vistosos, ¿no, Robert? Pues quizá por esa pareja del frente que te menciono, ¿no? Porque tenía mucho que ver con lo que hacían Suazo y de Nigris, sabía jugar uno para el otro, dos jugadores también extraordinarios de tan distintas características, ¿no? Estos Tigres creo que son más compactos como equipo, pero claro, dependen también mucho de la figura de Gignac al frente, y de hecho Gignac recién llegado a aquella final de la Libertadores, quizá el hecho de que no se hubiera adaptado todavía derivó en ese fracaso rotundo, ¿no? Un partido que sí les quedó grande a los Tigres, como les quedaron grandes otras finales. Hay una que pierden con el América en el Azteca jugando desastroso. Creo que a partir de ahí Ferretti entiende que las liguillas hay que jugarlas distinto, y es cuando empieza a obtener los títulos que no había obtenido. Con Tigres lleva 5, simple y sencillamente, ¿no? Sí. Antes de la pausa, Jared, ¿con cuál te quedabas tú en cuanto al gusto? ¿Con el esplendor de Vucetich y Rayados o el mejor Tigres del Tuca Ferretti? Yo me quedaba con los Rayados, tener al Cabrito Arellano con el Chupete y un centro delantero como de Nigris. Creo que era la parte de enfrente, para mí mucho más letal la de Monterrey que la de Tigres. Ok. Señor Emay, ¿usted con cuál se quedaba por gusto? Nada más por gusto, ¿eh? Me quedo con la mejor versión de Tigres. La mejor versión de Tigres, que no es la actual. Ok. A mí, de gustos, me transmitía más
el de Rayados en ese momento. Pero bueno, al final un Tigres Rayados en ese esplendor, no tengo duda que los Tigres le hubieran ganado a los Rayados. Venimos con más aquí en Fútbol Picante, una pausa y regresamos. De regreso en Fútbol Picante, nuestro compañero Mauricio Imay tuvo la oportunidad de entrevistar a Denis Teclose, directivo de Los Ángeles Galaxy, con conocimiento, porque también fue directivo en el fútbol mexicano, sobre Javier el Chicharito Hernández, su periodo de adaptación en los primeros partidos, 180 minutos jugados, no ha marcado gol. Vimos ahí que no había un buen entendimiento con Cristian Pavón, el argentino del Galaxy de Los Ángeles. En algunos partidos el argentino ya ni siquiera le pasaba la pelota, por así decirlo, al delantero mexicano. Estas son las palabras de Denis Teclose que le dio a nuestro compañero Mauricio Imay. Vamos a escuchar. Javier solo tuvo la oportunidad de disputar las 2 primeras jornadas de la temporada con la camiseta del Galaxy. Después de esos 2 partidos, ¿qué pudiste platicar con Javier y cómo lo sentiste en lo que será evidentemente un proceso de adaptación a una nueva liga? Yo creo que el caso de Javier es un poco específico. El tiempo que llegó a Los Ángeles se dedicó a acomodarse a él y su familia. El tema de viso tardó un poco más por todos los obstáculos administrativos que ya había en principio del año y que ahora aún son más estrictos. Como consecuencia no podía entrenar mucho con el equipo. Disputó un par de amistosos donde de hecho jugó bastante bien en pretemporada. Creo que era el clásico caso de que el equipo se tiene que adaptar a él y él se tiene que adaptar al equipo y técnicamente tampoco no hemos podido ni entrenar en estos aspectos también, que lo tenemos claro, tenemos muy, muy claro cuál es la calidad y cómo aprovechar la mejor versión de Javier, que yo creo que a todo el mundo le queda muy claro que es un jugador que donde le juegas cerca del área rival, en los espacios que él sabe dominar con sus movimientos inteligentes muy bien, donde mejor se saca provecho. Pero eso requiere una adaptación del equipo, un entrenamiento, un poco de tiempo, y este tiempo seguro lo vamos a tener que acelerar un poco una vez que regrese la liga. ¿Te pareció normal entonces la actuación de Javier Hernández en esos 2 primeros partidos? Pues normal bajo las circunstancias, que fue un poco acelerado el transfer porque es el mercado de invierno, que no hay mucho tiempo. El equipo está en pretemporada y él vino de jugar. Los números de él y la carrera de él hablan por sí solo y esperamos que aquí vemos la mejor versión de él. Bien, ahí las declaraciones. Las declaraciones entonces de Denis Teclose, veamos la gráfica, el Chicharito en la MLS, 2 partidos, 180 minutos jugados, ningún gol, 2 tiros nada más al arco y una oportunidad creada. Mauricio Imay, nos ha tocado transmitir los partidos de Javier el Chicharito Hernández en la MLS y el primer comentario es que él viene de otro fútbol y sí, no hay un entendimiento natural del nivel al que él estaba acostumbrado ahora con el Galaxy de Los Ángeles, pero muchos aspavientos y actitudes de Javier diera la impresión en ese primer partido que para el segundo le costaron, que ya como que le bajó un poco, pero tampoco le daban tanto la pelota. Sí, nos tocó transmitir esos 2 primeros partidos de Javier Hernández con la camiseta del Galaxy. Me parece que Denis Teclose, directivo del conjunto de Los Ángeles, es muy claro, ¿no? en lo que dice respecto a Javier el Chicharito Hernández. Tanto el futbolista mexicano se va a tener que adaptar al estilo de juego del Galaxy, como el Galaxy, ¿no? El resto de sus compañeros se tendrán que adaptar también al estilo de juego del futbolista mexicano, porque fue muy evidente en las 2 primeras jornadas el trabajo que le costó y lo complicado que fueron los 2 partidos por el funcionamiento del equipo para el Chicharito. Jared, ¿difieres o concuerdas con Denis Teclose? ¿Quién es el que se tiene que adaptar a quién? Mira, guardando el respeto que cada uno tiene, los escuchaba y entendía que algunos jugadores, a lo mejor ya no le pasaba en el caso de Pavón el balón a Chicharito, Cristian pero Pavón. ¿por qué no lo hacía así cuando estaba Zlatan dentro del equipo? Zlatan es un gran jugador, pero se mueve la mitad de lo que de la movilidad que tiene Chicharito dentro de la cancha. Pero Zlatan decía, aquí la quiero y de aquí no me voy a mover. Háganle como quieran, yo aquí tengo que estar porque aquí es donde se me ocupa. Y creo que hoy
le ha faltado ese nombre, esa personalidad a Chicharito para demostrar la calidad y el nombre que tiene él. Y no exigir que se le trate como a Zlatan, pero sí creo que tienen que darle su lugar a Chicharito, y desde mi punto de vista los jugadores están viendo en él a alguien que le han dado muchísima velocidad, que lo han traído por todas partes. Bueno, lo traían, ahorita ya no se ha podido, pero que le dieron mucho más luces como que no respetan que cuando su vino nombre. Zlatan, y hay un poquito a mí hasta siento que envidia de muchos del equipo del Galaxy por las formas en cómo se le ha tratado a Chicharito del equipo. El primer partido, Roberto, Chicharito regañó mucho a sus compañeros, hizo muchos aspavientos, y el segundo se vio con otro semblante, mucho más tranquilo, pero en algunas oportunidades o movimientos que tuvo, como que diera esa impresión, no lo podemos asegurar, por eso apelo a tu experiencia como jugador. ¿Te la pueden cobrar los compañeros en la cancha ante ese tipo de actitudes, Roberto? No, claro, es importantísimo, lo sabe muy bien Jared, el tener buena relación dentro y fuera de la cancha, que realmente sean compañeros. No tienen que ser amigos, como alguna vez dijo Cristiano con respecto a los del Real Madrid. No tenemos que ser amigos mientras seamos buenos compañeros en la cancha, pero la relación que tengas con ellos fuera de ella, claro que sirve para que la retroalimentación adentro sea la adecuada, y lo que les reclames adentro te lo reclamarán afuera también. A mí me gustó lo que dijo de Klose. Es cierto que físicamente no llega en plenitud Javier Hernández, llega muy distraído además, porque es más el impacto mercadotécnico que el futbolístico en el inicio. Esta pausa larga, inquietante, creo que por otro lado va a servir para emparejar las cosas en el renglón físico. De hecho, regresarán en mejores condiciones los jugadores más profesionales, más capaces de prepararse lo mejor posible ellos solos, y Javier Hernández en ese sentido creo que será de los que mejor se estén preparando. Tendrá que adaptarse a la forma de jugar del equipo, pero también como equipo, si tienes a un jugador como Javier Hernández, debes propiciar las condiciones adecuadas para aprovechar sus enormes cualidades, sobre todo en la zona de definición, en el área chica, conseguir elaborar mejor tu juego para que él tenga más balones en esa zona, sin requerir de él en esa elaboración, porque obviamente no es lo suyo. Y otra cosa, Mauricio, no se puede desesperar, porque en esos partidos que nos ha tocado transmitir, y que también nos tocó hacer los de la UEFA Europa League cuando estaba con el Sevilla, y otros tantos cuando estaba en el Bayer Leverkusen o el Manchester United, no se puede desesperar, porque sí, las diferencias futbolísticas son, no quiero utilizar el cliché abismal, pero póngale usted el adjetivo que quiera, señor Imay. Sí, pero hay una diferencia, ¿no? De que hay una diferencia, por supuesto que la hay en cuanto al nivel futbolístico, y estoy de acuerdo contigo, no se puede desesperar, porque en esos dos primeros partidos en eso cayó, me parece, Javier Hernández, en la desesperación, de repente en los reclamos, en salirse de la posición cuando él es el referente de ataque, y muchas veces por eso sus compañeros no lo encontraban en la posición indicada, y mientras él pierda la cabeza, mientras él pierda la paciencia en el transcurso de los partidos, se le va a complicar mucho más la historia en una liga en donde, estoy de acuerdo, coincido plenamente, está un nivel o dos niveles por debajo de las mejores ligas del mundo en donde había jugado Javier Hernández. Jared, si tú hubieras llegado, bueno, tú estuviste en el fútbol árabe y también hay diferencias. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Tú te tuviste que adaptar a las limitaciones técnico-colectivas del equipo o el equipo a ti? No, yo creo que tienes que adaptarte, tienes que entender a dónde estás llegando y qué compañeros tienes. Sí, entiendo que Javier en los otros equipos hacía movimientos y tenía jugadores que tenían la capacidad para poner el pase donde él lo estaba pidiendo. Hoy no va a ser así. Hoy tiene que buscar conocer más a sus compañeros, ver qué condiciones tienen, qué cualidades tienen, y hasta cierto punto hasta dónde tiene que pedir él un balón tan complicado que a veces el jugador no se va a atrever a hacerlo, o lo va a intentar pero va a terminarla perdiendo. Es que tienes que adaptarte de cierta manera, y Javier tiene que guardar la calma, trabajar más, ser más paciente, y a veces en este tipo de situaciones los jugadores terminan siendo o queriendo tener más participación fuera del área, que es en este caso el hábitat de Chicharito, y participar en jugadas donde al final no te van a servir de nada, porque los números no te van a ayudar en lo absoluto como hasta ahorita lo tiene el Chicharito. Chicharito debe tener más opciones de gol, pero él tiene que mantenerse en el área.
ser como un cazador, ¿no? Estar acechando a ver por dónde va todo y llegar el momento en el cual él tenga que aparecer. Es difícil, pero el Chicharito lo tiene que hacer así, ¿no? Más tranquilo todavía. Y Roberto, habrá también presión y complicaciones porque se le va a comparar con Zlatan, que era la estrella que estaba en este equipo, pero también con Carlos Vela, que siendo su compatriota y también ex seleccionado nacional, pues la ha roto en la MLS. Sí, yo creo que sobre todo con Vela, ¿no? Porque es mexicano y porque es el gran triunfador de los últimos tiempos en la MLS. Y en ese sentido se ve difícil para Javier Hernández. Mercadotécnicamente es un impacto mayor que el del mismo Vela, pero en lo futbolístico difícilmente se verá en esa medida. Perfecto. Vamos a una pausa. Perdón. Y continuamos aquí en Fútbol Picante. Se tiene que adaptar Chicharito a lo que hay en la MLS. Ojalá que vuelva ya pronto la actividad y que todo esté bien. Venimos con más. Esta decisión de abolir el descenso y obviamente también de entender que estamos pasando por una crisis económica terrible y que va a dejar a muchas industrias de forma diferente cuando esto se reinicie, a todas, sí. Nadie se va a salvar, puede generar que haya necesidad de tener más jugadores jóvenes mexicanos en las plantillas. Yo creo que tenemos que pensar en los chicos de 15 y 17, sub-17 y los sub-15. Esa camada de jugadores es la que tenemos que ponerle mayor atención y proyectarla para cuando a los 18, 19, 20 años estén preparados ya para estar jugando en primera división. Entonces yo sí creo que el esfuerzo en las fuerzas básicas tiene que ser clave. El extranjero pues ya tiene un currículum y tiene una seguridad, o te da una seguridad de decir, bueno, entre un joven de 17 años que está debutando y un tipo de 25 años que trae un currículum o una experiencia europea, me voy a ir con el que tiene la experiencia europea. ¿Por qué? Porque me va a dar hoy, al día de hoy, me va a dar más seguridad. Las respuestas, claro. Cosa que acá hemos trabajado para que no sea de esa forma, pero necesitamos de resultados. Entonces, el extranjero, la cantidad de extranjeros va a ir bajando, ¿no? Ya está claro que cada año va a ir descendiendo. Entonces, eso va a hacer que empiecen a haber, no sé si más oportunidades, pero pensar más en el trabajo y en la proyección de los jóvenes. Lo peor que hay en el fútbol mexicano, David, aparte de esto de la segunda división, son los extranjeros. O sea, no puedes tener dos extranjeros. Aquí se imitan cosas sin ningún conocimiento de fútbol, David. O sea, no puedes tener y permitir que hayan 2 extranjeros, 11 extranjeros, jueguen 8, jueguen 9 y jueguen 3 mexicanos. Cada día pateamos en contra, cada día pateamos contra el fútbol mexicano. Y eso es una aberración para mí, David. O sea, creo que en el fútbol mexicano hay gente que maneja el fútbol mexicano, pero que no tiene la menor idea del fútbol, del fútbol mexicano, y que no piensen en pro del fútbol mexicano y del futbolista mexicano. O sea, yo le pregunto a usted, ¿por qué hay 8 extranjeros, 9 extranjeros en la cancha y 2 mexicanos, 3 mexicanos? Eso es fútbol mexicano para mí, ¿no? Entonces, hay cosas en el fútbol mexicano que hay que decirlas, son muy fuertes, pero ya lo manejan los promotores, ya lo manejan los apoderados. Me dicen que hay un promotor que maneja 2 equipos en el fútbol mexicano. Entonces, y son 8 extranjeros, 9 extranjeros en cada equipo. Dices, ¿y los mexicanos? Y entonces le ponen al futbolista mexicano una edad en la segunda división, o la liga esa nueva que van a hacer. Sí. ¿Y a los extranjeros? Usted necesita, el reglamento tiene que impulsar que el jugador mexicano tenga más presencia. Ahora, maestro, el reglamento es mexicano y el reglamento lo tiene que hacer la gente pensando en el futbolista mexicano. O sea, darle el espacio que necesita el futbolista mexicano para desarrollarse. Bien, revisemos la siguiente gráfica. Vea la cantidad de extranjeros por equipo. León, América y Juárez con 12 de los equipos que están en zona de liguilla hasta donde paró el torneo. Tigres está con 11, Monterrey también tiene 12. El último es Pumas con 5, que de estar en los primeros lugares ya descendió, aunque se mantenía todavía después de 10 fechas en zona de liguilla.
el Atlas y Santos con 9 también, pero están en los últimos, ahí justamente, o no les había costado trabajo, sobre todo al Atlas. El eterno dilema y discusión de extranjeros contra mexicanos. A ver, señor Borghetti, dejemos un lado a los extranjeros. ¿Qué pasa con los futbolistas mexicanos? Porque en sus tiempos, señor Borghetti, cuando solo permitían 5 extranjeros por equipo, esta discusión ya existía. Sí, cuando existían 3 jugadores, ¿no? Y de poco a poco fue subiendo, ¿no? Que podías tener 3 y en México solamente podían jugar 2 y fuera de México podían jugar los 3. Ha habido siempre esa discusión, ¿no? Y poco a poco han ido aumentando. Pero desafortunadamente han ido aumentando, pero no de calidad. Okay. Sí en cantidad, pero no en calidad. Y es ahí donde siento que no le ha ayudado al fútbol mexicano el tener esta apertura de tantos extranjeros. Está bien que vengan extranjeros, en todas las ligas del mundo hay extranjeros, pero que lleguen extranjeros de buena calidad, que sean mucho mejor que lo que ya tienes en México, porque si no, entonces realmente no sirve absolutamente nada. Te vas a traer a un jugador extranjero que puede tener el mismo nivel que un mexicano, pero ese jugador extranjero te puede costar más, o a lo mejor también es inmediata la forma en que lo quieres utilizar, pero estamos peleados con que el futbolista le falta identidad, que quiera los colores. ¿Quién te lo va a dar? Quien viene desde las fuerzas básicas, pero si no le permites que se pueda demostrar, lo tienes desde los 13, 14 años en el club, llega a los 17, 18 y ya no tiene cabida porque en su lugar tienes a un extranjero. ¿De qué te sirvió o tenerlo o prepararlo por 5 o 6 años? De nada. Lo que tienes que hacer es hacerte de él. Entonces no le diste la oportunidad, ¿no? Pero en un tema de negocios, Mauricio, ¿se le tenía que haber dado la oportunidad a ese futbolista joven en el que invertiste? O también empezar a buscarle otros mercados para que te siga siendo valioso ese futbolista mexicano que a lo mejor no tiene cabida en tu primer equipo, Mau. A ver, sé por dónde va tu pregunta, porque tú eres de los que tiene la idea de que si el futbolista joven mexicano no tiene cabida en un equipo de la primera división, habría que mandarlo a Centroamérica o a algún otro lado para que tenga minutos y pues que no se te eche a perder, porque ya invertiste en él. Yo no lo veo entiendo, mal. Entiendo, para mí no sería lo ideal. Yo creo que sí hace falta que se le dé la oportunidad al futbolista mexicano, aunque también muchas veces se le ha dado oportunidad al futbolista mexicano y no termina por aprovecharla. Yo creo que sí son demasiados extranjeros a los que se les sigue abriendo la puerta en el fútbol mexicano, y por eso yo siempre he dicho que deben de existir ciertos candados para contratar no solamente cantidad, sino calidad en el extranjero. ¿Como cuáles? Aquí se contrata por contratar. La crema innata va a ir a Europa. De Argentina la crema innata va a ir a Europa. La crema innata de Brasil va a ir a Europa. La crema innata de otros países va a ir a Europa. ¿Qué candados pondrías tú, Mauricio? No, a ver, pero no necesariamente la crema innata va a ir directamente de Argentina o de Brasil a Europa. Muchas veces, por lo menos así era en el pasado, utilizaban el fútbol mexicano como un trampolín para entonces sí llegar a las mejores ligas del mundo. Y eso ha dejado de suceder. A ver, Roberto, en tu tiempo se jugaba con 3 extranjeros. Estaba viendo unos partidos de ti, de hecho, años 70s y 80s. Había 2 cambios, se permitían 2 cambios. ¿Cuál era el contexto del futbolista mexicano? Porque ahí sí había una abundancia de futbolistas mexicanos, pero no teníamos ese punch internacional. ¿Qué pasaba ahí con el futbolista mexicano, Roberto? Yo creo que jugaban 4 extranjeros. Era la época en que creo que podías registrar 5 y en la cancha podía haber 4. En la medida en que haya menos extranjeros, vas a elevar la calidad automáticamente. Menos cantidad, más calidad, como mencionaba Jared. Si abres el cupo para extranjeros, como han proliferado lamentablemente en los últimos tiempos, entre naturalizados que lo hacían por conveniencia futbolera y no tanto por convicción existencial, proliferaron naturalizados, extranjeros. Si traes extranjeros nada más porque sí, nada más por traerlos, la calidad inevitablemente va a bajar.
Antes había mejores extranjeros porque estaban más reducidas las plazas. Automáticamente elevas la calidad, pero también abres plazas para el desarrollo del futbolista mexicano. Hay grandes futbolistas que se quedan en el camino, mexicanos, porque no encuentran los espacios propicios. Yo no sé si Raúl Alonso Jiménez sería lo que es actualmente, por ejemplo, si Mina en su momento hubiera rendido a otro nivel junto con Benítez en el ataque del América. Permítame un momento, señor productor, tengo que preguntarle esto a Roberto. Roberto, ¿había más calidad en el futbolista mexicano en tus tiempos? ¿Y cómo explicar que en los 2000 es cuando más se exportó a Europa, cuando había más extranjeros y menos cupos para mexicanos? No, yo no creo que hubiera más calidad antes, para nada. Yo me refería a los extranjeros porque eran menos plazas. El jugador mexicano creo que cada vez es mejor, el fútbol en el mundo cada vez es mejor, cada vez se juega mejor, aunque los que jugaban antes siempre les entra la nostalgia y piensan que todo tiempo pasado fue mejor. No es que les guste más el fútbol de antes, es que el fútbol de antes los incluía y ahora pues ya no están tan incluidos. Yo creo que el fútbol evoluciona en México y en todo el mundo, que ahora hay mejores futbolistas mexicanos, pero que sí, por otro lado, es inquietante la actualidad de nuestro fútbol, porque sí se están reduciendo plazas y se está reduciendo la posibilidad de desarrollar, de crecimiento y florecimiento de los futbolistas mexicanos. Bien, vamos a pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Eterna discusión, pero siempre sabrosa. Venimos. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe esta noche a las 10, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN 2, solo para México y Latinoamérica. El César, la serie sobre Julio César Chávez. No se la puede perder. ¡Ojo! Solo para México y Latinoamérica. Bien, pasemos a otro tema. Martín Bravo, el delantero argentino, ex de los Pumas, quiere volver. Dice sobre su deseo de regresar a jugar con los Pumas. Sí me gustaría volver, sin duda no lo pensaría. Sería una linda experiencia para mí volver al club que tanto me dio y que también pueda aportar algo para lograr cosas importantes en el club. La Rata tiene 33 años, con Pumas metió 49 goles en 192 partidos. Necesito mis asesores deportivos si en dado caso dirigiéramos a los Pumas. Jared, ¿contratarías a Martín Bravo a los 33 años? Ahora soy tu asesor y tu director deportivo Imai, que habías escogido ayer, hoy ya lo estás desechando, porque él te va a refutar. Yo creo que en este momento a Martín Bravo no creo que lo necesite de Pumas. A lo mejor es una idea o un sentimiento o algo que él quiera, pero no creo que sea lo mejor para el equipo de Pumas. Ok, Mauricio Imay, ¿difieres o concuerdas? O sea, ¿tú lo contratarías? No, por supuesto que no. A ver, Martín Bravo hoy está otra vez en San Martín de San Juan, en donde fue campeón de goleo en la temporada 2007-2008 y que lo hizo llegar al fútbol mexicano y tener una buena época con el conjunto de Pumas. Pero después de Pumas pasó por León, pasó por Santos, pasó por Dorados, pasó por Veracruz y en ningún equipo de esos sucedió algo extraordinario con Martín Bravo, con la famosa Rata Bravo. Por supuesto que no lo contrataría. No lo contratarías. A ver, con León, 3 goles en 25 partidos. Con Dorados en 15 partidos no marcó ni uno solo. Con Santos en 33 partidos marcó 5 goles. Con Veracruz en 21 partidos marcó solamente un gol. Y en estos momentos, cuando tienes a Carlos González y tienes a Dineno de cara, Jared, pues las opciones para Martín estamos hablando, Bravo, Álvaro. ¿Cuántas oportunidades le dieron a Martín Bravo en muchos equipos? ¿Tú crees que a un mexicano le hubieran dado tantas oportunidades en todos esos equipos que estás mencionando? Depende del caso, pero no, seguramente no, menos a un muchacho. Sí, quizá a Oribe Peralta, bueno, le hubieran dado 3 equipos más, todavía, le dieron sus oportunidades. Me avisan cuando esté Roberto Gómez Junco, si es que ya está con nosotros. Todavía no, ok. A ver, ¿qué pasó con la Rata Brava? O sea, ¿nunca debió salir de Pumas, Mauricio? No, bueno, tenía que salir porque ya no era el mismo jugador y se fue diluyendo en el propio conjunto de Pumas y por eso le buscaron salida, pero fue a otros equipos y no pasó absolutamente nada. Insisto, esto es lo que de repente se le cuestiona al futbolista extranjero, ¿no? Si llega a México,
Bueno, tiene que ser, si no a la par del futbolista Roberto. mexicano, tiene que ser mejor. Está llegando como refuerzo, tiene que venir a marcar diferencia. Y la Rata Bravo pasó por todos los equipos que ya mencionamos, no de no ser por Pumas, y nunca fue mejor que un mexicano. Para mí, tanto mexicanos como extranjeros están obligados a marcar diferencia. Pausa. Totalmente. Y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Todos están marcados.